Continuamos entonces, queridos hermanos y hermanas, espero que estén anotando todo, ¿verdad que sí? Que esto se está poniendo interesante. Continuamos entonces explicando lo que dijimos de criterio de interpretación objetiva y subjetiva. Entonces, la interpretación subjetiva, como hemos dicho, pasa totalmente por nosotros mismos. O sea que si, digamos, hay una persona que está defectuosa mentalmente o las lagunas que nosotros tenemos normalmente porque no lo sabemos todo, pues entonces nuestra interpretación, nuestro criterio está, pues digamos, puesto y pasado por nuestro colador, por nuestro tamiz. Es una palabra fina que también significa colador. Entonces nosotros tenemos que ser lo más objetivo posible, porque generalmente nuestros sentimientos, nuestras amarguras, todo lo reflejamos y vamos a buscar lo que uno quiere. Por eso la palabra de Dios muchas veces no nos transforma. ¿Por qué? Porque uno ya va con su programación a ver lo que está ahí. Eso se llama interpretación, ¿qué? Interpretación subjetiva, interpretación del sujeto. Por eso nosotros tenemos que también pasar y combinar entonces a la otra parte de la interpretación de la palabra, que es la más difícil, que es la que la mayoría de la gente no quiere, no acepta y no sabe. ¿Por qué? Porque es más fácil usted sentarse, ay, así sea bonito, miren, ay, Dios mío, Espíritu Santo, ilumíname, como el hombre que agarraba la Biblia y se la ponía ahí, ay, un hombre que tenía un problema grandísimo, grave, y viene y se pone la Biblia aquí en la frente y dice, Señor, ilumíname, lo que tú me digas, eso yo voy a hacer. Y puso la Biblia y la abrió y apareció una vez el pasaje que decía, y Judas se ahorcó. Y dice, no, espérate, Señor, así no, dame otro chance. Y se la puso otra vez aquí. Y vino Juan y la puso y la abrió otra vez y dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, que se ahorcara. Entonces, así no podemos tener esos criterios, digamos, de búsqueda, de interpretación de la palabra de ninguna manera. Entonces, esa interpretación subjetiva tenemos también que hacerla objetiva. Objetiva significa el criterio, lo que es. Entonces, muchas veces solamente le dejamos al Espíritu Santo la interpretación de la palabra y ay, que el Señor me ilumine y esto, porque señores, donde Dios no puso, no pudo haber a sí mismo. Donde Dios no puso, no pudo haber. Y si usted no es una persona que no tiene los suficientes criterios, digamos, intelectuales y hasta morales, por más que usted diga, como dice San Agustín, la gracia presupone la naturaleza. Lo que significa esto es que para uno llegar al cielo tiene que pisar el suelo. Y por eso es como un jarro, que yo lo pongo así, que tiene huecos, por más agua que usted le eche, por muy buena que sea la calidad del agua, el agua se le va a salir. Y vamos a poner que el agua es la gracia de Dios y el jarro somos nosotros. Si no tapamos estos huecos, si nosotros no estudiamos, no somos decentes, amables, educados, disciplinados, pues por muy Espíritu Santo que usted tenga y lo sienta y patalee como un pollo cuando lo cortan o lo que sea, no es verdad que usted va a tener, digamos, ese criterio como Dios manda. Y sí, Dios hace maravilla, pero nosotros estamos llamados a ser un instrumento vivo en las manos del Señor. La mayoría de nosotros de campo tiene la experiencia de chapear. Ese nombre no se puede decir a muchas mujeres porque no se ponen bravas, las chapeadoras y esas cosas así. Pero el chapeo, ustedes saben que es el trabajo en el campo con un machete, con un colín amolado. ¿Qué pasa con eso? Si usted puede ser el mejor chapeador del mundo, por no decir chapeadora, el mejor chapeador del mundo, pero si el machete, el colín, vamos a decirlo así, está boto, miren, no es fácil, a cualquiera se le cae el brazo. Lo mismo pasa también con Dios y con nosotros. Si nosotros somos un instrumento perfilado, un instrumento amolado, Dios puede hacer un mejor trabajo con nosotros. El Espíritu Santo va forzado con mucha gente, déjenme decirle, que solamente quieren tener la interpretación e incluso hasta hablar, y vienen hasta acá, hasta los canales de televisión y a toda parte del mundo a predicar, oigan bien, sin ninguna preparación de lo que Dios me diga. Y entonces ponen por boca que fue el Espíritu Santo que le dijo voy a decir toda la pendeja, pero no se puede decir, toda la porquería que le viene en mente, a tirarlo por ahí y a decir que fue cosa de Dios nada más. Entonces hay que prepararse, hay que instruirse, y aquí viene la preparación objetiva de la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios, objetivamente, usted tiene que ver el libro
cuándo se escribió, dónde se escribió, quién lo escribió, dónde lo escribieron. O sea que hay que estudiar ese criterio, qué se dice, qué no se dice, hay que ver el contexto. Eso es lo que se llama estudio de la palabra de Dios. No es nada más un leer la Biblia y sentarse ahí. ¿Qué el Señor me dijo? Hay que buscar comentarios bíblicos, hay que leer, hay que investigar de acuerdo a lo que dice la iglesia, porque la Biblia es el libro de la iglesia. La iglesia fue la que la compiló, la que la reunió, la que dijo, esto es palabra de Dios, la que me dijo a mí como sacerdote en mis estudios, mira, esto es la Biblia. Si no hubiese sido por la iglesia, pues la Biblia se hubiese perdido a sí mismo. Por lo tanto, la Biblia es, vamos a decir algo así, es el libro de la iglesia, es el libro de la iglesia, porque fue ella la que reunió. Incluso la iglesia caminó casi 200 años sin la Biblia. Así mismo fue después, en los años 50, 60, que se empezó a escribir. Lo primero que se escribió de la Biblia fue la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y después vinieron los evangelios, y después hasta que se reunió la Biblia, pues entonces la iglesia, ¿con qué estaba caminando? Con la fuerza del Espíritu Santo, estaba caminando precisamente ¿con qué? Con la predicación de las comunidades y otros documentos también que habían. Así era que estaba caminando la iglesia. Por lo tanto, cuando un protestante dice que esto es mío, eso es mentira, porque fue la iglesia incluso que dijo e hizo que la Biblia pues fuera una realidad. Tomó lo del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento pues se escribió en nuestra iglesia. Pablo apóstol, Pedro el primer papa, los apóstoles, los evangelistas, pues ¿de dónde eran? ¿No eran católicos? Pues claro que sí, porque Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la Biblia es el libro de la iglesia, nació ahí en la iglesia. Y vuelvo y repito, y caminamos nosotros como iglesia ya casi hasta 200 años hasta que la Biblia se compiló. Y de ahí entonces la iglesia toma su fuerza por la tradición de la iglesia, que es precisamente toda esta predicación, toda esta vivencia que la iglesia tenía hasta antes de la Biblia y siguió después. Entonces tenemos la Biblia, el magisterio, la enseñanza y la tradición, son tres cosas que no se pueden separar. Por lo tanto, al estudiar la Biblia hay que verla, digamos, en su conjunto. No podemos nosotros fraccionarla, no podemos nosotros empezar ahí a decir, mira, esto es lo que está aquí, y mira aquí que esta dice aquí esto, y interpretar como yo quiera. No, hay que ser también objetivo. ¿Qué estaba pasando en aquel tiempo? ¿Qué estaba viviendo la iglesia? Incluso hasta el personaje que escribió la palabra, ¿qué era? ¿Era una persona instruida, no instruida? O sea, todo eso hay que verlo para uno poder analizarlo. Pero también el salto primordial de esto es el siguiente con la palabra de Dios. No podemos ver simplemente la palabra de Dios como en aquel tiempo. La palabra de Dios nos ilumina. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a vivir aquí y ahora. Entonces, ese es uno de los criterios, o sea, el primer criterio importantísimo para uno poder entonces abordar esa palabra, para uno poder interpretarla, es la subjetividad, o sea, de lo que yo crea para mí, pero también y sobre todo la objetividad. Y ya aprendimos que no nos podemos basar nosotros en cuestiones subjetivas nada más, o sea, de lo que yo creo y lo que yo pienso, porque entonces después estamos traicionando la palabra, sino que hay que basarnos también en cuestiones objetivas, en los estudios, como este estudio bíblico que estamos haciendo, para hacernos caer en la cuenta de que debemos nosotros sentarnos, no solamente abrir los brazos y forzar al pobre Espíritu Santo, que va forzado con mucha gente que nada más quiere llamar, Dios mío, ilumíname, pero no se ponen no estudian, no se ponen de verdad a estudiar, y si lo hacen nada más están leyendo, porque como el ministro de Candaces, cuando Felipe le preguntó que se entendía lo que leía, no entienden, porque aunque estén leyendo, aunque estén montados ahí en el carro, ahí al lado, para arriba y para abajo, si usted no se pone a manejar, a aprender a manejar, por más que usted esté al lado en el carro, usted no va a saber manejar. Hay que ponerse a eso. Y así mismo hay gente que por más que ha leído la Biblia, por más que ha querido estudiar, por más que ha querido, digamos, hacer, si no tiene una guía que lo lleve, pues se va a estar llevando de aquí, de allá, y no va a entender de verdad lo que significa el plan de Dios para con nosotros en su palabra. Entonces, repitiendo nuevamente, interpretación subjetiva e interpretación objetiva. Vamos a dar otro paso en este criterio. ¿Cuál es el otro paso?
Bueno, pues vamos a ver en la Biblia, ya dentro de la Biblia, lo que es costumbre y lo que es norma. Lo que es costumbre y norma. Estos son dos criterios fundamentales para nosotros poder entender la palabra de Dios. Miren, eso es lo más, vamos a decir, lo más básico, y que la gente, como decimos en el argot popular, ahí es que se guaya, ahí es que no entiende. ¿Por qué? Porque primero, no conocen, y segundo, pues interpretan la Biblia de manera subjetiva, digamos, desde su situación. ¿Qué quiere decir? Que hay que distinguir lo que es costumbre y doctrina. Bien, una costumbre en la Biblia son, digamos, de las normas, los hechos que ellos hacían, que nosotros no estamos obligados a cumplir. Asimismo, no estamos obligados a cumplir porque eran costumbres de aquel entonces. Por ejemplo, nosotros tenemos una costumbre dominicana y en muchas partes del mundo del café por la mañana. Y todo el mundo le gusta su cafecito. Yo personalmente, a mí no me gusta el café, yo nunca he bebido, pero eso es una norma. Entonces, si yo no bebo café, quiere decir que yo estoy en falta, que yo soy un pecador. No, ¿por qué? Porque es una norma. A usted le gusta su café, bébase su café como usted quiera, pero déjeme a mí tranquilo. Entonces, en la Biblia hay muchísimas cosas así, que son de costumbre de un pueblo de aquel tiempo y que nosotros creemos que, míralo ahí, ay sí, es palabra de Dios, te alabamos, Señor, y eso hay que cumplirlo. Entonces no, si usted no sabe distinguir entre lo que es lo esencial y lo accidental, si usted no sabe descubrir, discernir, distinguir entre lo que es, digamos, la esencia, o ustedes recuerdan cuando uno estaba pequeño que uno lo ponían a degallar el arroz, que uno empezaba a sacarle los gallitos, o sea, la parte, digamos, que no era, que la basurita del arroz. Pues así mismo también hay que saber en la Biblia qué son cuestiones de costumbre de aquel tiempo y qué son normas. Entonces, el criterio es el siguiente. Las costumbres y las normas, nosotros no estamos obligados a cumplirlas. Las costumbres, las normas sí, lo que es doctrina. Una cosa es costumbre y otra cosa es doctrina. Vamos a poner el ejemplo para que me entiendan. Vamos a poner el ejemplo de comer la carne con sangre. Las morcillas que no le gustan a los testigos de Jehová ni nada de eso, y no comen nada de eso, que la sangre y la transfusión y esas cosas. Señores, eso es cuestión de costumbre. Eso es cuestión de costumbre. Jesucristo andaba, por ejemplo, con el pelo largo. Entonces todo el mundo tiene que andar con el pelo largo. A Jesucristo le gustaba, por ejemplo, los higos, que hasta fue una mata de higos y no encontró y hasta la maldijo ahí, le dijo, y se secó la mata de higos. A mí no me gustan, entonces por eso yo estoy pecando. No. Entonces hay muchísimas cosas, miren, de eso de comer esto, no comer lo otro. Y ya se le cayó todo ahí a los adventistas y todo, que no comen esto, que esto por aquí, que por allá. ¿Por qué? Porque eso es costumbre, eso eran normas hasta higiénicas que la pusieron ahí porque todo en el principio estaba ligado con la religión y todo era religión, pero eran normas de un pueblo. Ahora bien, ¿qué es la doctrina? Ahí tenemos los mandamientos. Por ejemplo, sí, no mate, no robe, no calumnie ni miente, ama a Dios sobre todas las cosas. A eso es lo que uno está obligado a hacer. Pero entonces nosotros basamos nuestra fe en las costumbres de aquel tiempo y creemos que estamos cumpliendo, que no las estamos comiendo. Porque aquí dice, mira, que el sábado es el día del Señor. Aquí dice que no se puede comer carne con sangre. Aquí dice esto. Y entonces empezamos a poner como, oigan bien, como doctrina, como criterio de fe, cuestiones hasta de costumbre. Incluso tenían la costumbre de hacer los lavabos, o sea, de lavarse las manos hasta el codo y todas esas cosas por ahí, muy bien, y eso. Entonces uno que no sabe, así mismo usted que no sabe, que cree que las cosas que todos son iguales, que todo en la Biblia es igual, agarra y dice, ah, no, pero mira esto. Y por eso tenemos las discusiones del planeta, del mundo, con nuestros hermanos esperados. Yo no le digo separados, sino esperados. Lo estamos esperando que vengan, que lo estamos esperando. Entonces, ese es el problema, que no sabemos distinguir entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la doctrina y lo que es precisamente la norma. Entonces, estamos obligados nosotros ¿a qué? A cumplir las normas. ¿Y quién me dice eso? Pues la iglesia. ¿Quién me dice eso? Lo que está ahí. Yo no estoy obligado a andar como Jesús andaba, sino que estoy obligado a cumplir lo que Él me dice. Pues vamos ahora a hacer este otro corte y que el Señor Todopoderoso nos siga bendiciendo y sigan anotando y sigamos aprendiendo. Entonces tenemos
objetivo, subjetivo, tenemos entonces normas y tenemos entonces también costumbres.